en Zona de Arte Alternativo la maravillosa oportunidad de charlar y entrevistar al ilustrador y creador colombo-peruano Rafael Yocten. Durante 20 minutos pudimos indagar sobre su proceso creativo, su colaboración imperecedera con su amigo Jairo Buitrago, los premios y reconocimientos que han recibido y sus opiniones sobre la representación de las realidades colombianas en la literatura infantil. Al final también charlamos del lanzamiento de su último libro, por el cual recibieron el 6º premio de las librerías de Navarra, llamado Book, un relato del Pleistoceno. Vale, pues estamos aquí. Muchas gracias a Rafael Yocten por brindarnos un espacio para Zona de Arte Alternativo. Y nosotros preparamos algunas preguntas para conocer un poco mejor tu obra y también tu trayectoria. Entonces, para empezar, como decía antes, tienes una amplia trayectoria como autor e ilustrador y me causó curiosidad mirando hacia atrás. ¿Consideras que hay algún cambio fundamental en cuanto a los temas y la manera de abordarlos al momento de ilustrar para un público infantil, comparado de pronto con las dinámicas actuales? ¿Hay algo que consideres que ha cambiado? Gracias, Samuel, por este espacio. Pues la verdad es que creo que sí, creo que hay un interés mayor en la representación de nosotros mismos. Entonces, justamente estamos en esta charla y creo que eso fue un poco el tema, como buscar los temas acá, en nuestro entorno, cerca a nosotros. No tienen que ser grandes temas ni maravillosos, sino simplemente puede ser la cotidianidad de representar nuestro contexto. Creo que eso es lo más importante y lo que ha cambiado. Creo que antes se hacía, hace muchos años se hizo y se dejó de hacer y se vio al exterior, y creo que hoy en día todo el mundo todavía se sigue viendo más al exterior que lo que podemos dar, lo que tenemos que dar, o las historias que tenemos acá para contar. Es más mi tema, las historias. Vale. Antes de seguir con la siguiente pregunta, y ya que tocas ese tema y ahondando en lo que hablabas en el evento anterior, justamente eso, la representación y mirar hacia lo nuestro, hacia Colombia. Tú decías que, por ejemplo, te habías criado, por ejemplo, con productos y historias gringas o extranjeras, Disney, etcétera. Y no solo tú, digamos, nosotros y tal vez mi generación también podemos un poco estar de acuerdo con eso. Digamos, ¿qué es lo que buscas cuando intentas mirar hacia nuestro país? Digamos, la representación. Y, por ejemplo, leía el libro de Jimmy el más grande, que hiciste con Jairo Buitrago, y me parecía muy interesante esa búsqueda por la representación y por mostrar otras perspectivas que antes tal vez no se conocían. Pues bueno, justamente en este libro yo no soy, pues, claramente un artista afro, ni conozco mucho las culturas afro, a decir verdad. Belia creo que hizo una crítica un poquito no fuerte, pero sé que este libro yo no represento tan bien esta cultura, pero tengo un interés en representar todo lo que voy conociendo. Entonces, pues también, y Jairo también. Entonces los dos en algún momento de nuestras vidas tuvimos un recorrido por el Pacífico, trabajamos con gente afro y sobre todo pues bueno, sale esta historia que tiene que ver con los boxeadores, que eso es algo que sí me encanta, que conozco y que justamente es un poco esta vida tan dura de los boxeadores y que siempre salen de unos sitios que uno no se imagina que pueda ser alguien tan fuerte, tan poderoso como que, pues bueno, a nivel físico, y en este caso en Jimmy el más grande, que no solamente es una persona fuerte físicamente y hábil, sino que mentalmente es alguien que quiere hacer algo por su pueblo, por mejorar un poquito, no tiene que mejorar, hacer un cambio drástico, pero un poquito, y que contagia a todo su entorno. Y eso es lo que creo que con Jairo en este libro tratamos de hacer, y pues lo que me gusta hacer también, que tratamos de contagiar a la mayor cantidad de personas posible y ser un virus de alguna forma. Ya que mencionas a Jairo, obviamente ustedes han colaborado mucho en muchos proyectos a lo largo de los años y me gustaría saber, digamos, leyendo algunos de sus proyectos, uno siente que el input creativo viene de ambas partes, no es como a veces tal vez un escritor que simplemente necesita un ilustrador y necesita alguien que un poco
le debía a lo que él escribió, sino que se siente que ustedes realmente son un equipo que coopera de manera creativa. Y me gustaría saber un poco sobre ese proceso de concepción y luego la ejecución, es algo que, digamos, ¿cómo se da entre ustedes? Bueno, como en la charla yo les dije, a mí me encanta que me cuenten historias. Y Jairo es un cuentero magnífico, él siempre está, pues aparte de estar viendo todo su entorno y viajando mucho, tiene la facilidad de sacar ciertos elementos de lo que ve, apropiárselos y transformarlos en una buena historia. Entonces a mí las historias que él escribe me gustan mucho. Y empatizamos muy bien. Antes de haber sido como esta dupla de escritor y ilustrador, fuimos amigos. Entonces pues charlábamos de cualquier cosa, de música, de cine mucho. Nosotros íbamos mucho a cine antes de hacer nuestro primer libro. Y fue un acercamiento que él propició. Un día me dijo como, oiga, tengo este libro, quiero empezar a trabajar con usted. Yo ya había hecho varias publicaciones en el medio editorial colombiano y extranjero, y pues él sabía eso. Entonces dijo como, venga, hagámoslo, y me encantó el libro que me propuso, que fue nuestro primer libro emiliano con Babel Libros, y empezamos el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Este comienzo de relación que hubo autor e ilustrador, autor y autor, también fue permeado por una tercera persona que fue la editora. Entonces nuestra maestra, que estaba también en la charla ahora, que es María Osorio, nos tuvo 2 años trabajando en un libro, a él corrigiéndole los textos, a mí corrigiéndole todas las pinches semanas, ilustración, que yo llegaba con ilustraciones como, pues esta cosa, no, como que no, hasta que yo logré encontrar un lenguaje. Entonces en ese proceso desarrollamos también una confianza el uno en el otro, y los tres desarrollamos una confianza. Entonces los tres creemos en la visión del otro, y podemos dejar que el otro haga, y no solamente dejar que el otro haga, sino intervenir también en lo que el otro hace. Entonces no es como a mí Jairo me da un texto, y si yo veo que hay algo como extraño, digo, oye, ¿qué tal si cambiamos esto? Si él ve que hay algo extraño en mis imágenes o que no le gusta, me propone cosas. Entonces también nos dejamos hablar. Cuando estamos juntos nos dejamos hablar, y bueno, en el caso de la editora sí que habla y habla y nos dice y nos cambia. Entonces como que nos tenemos paciencia y creemos en lo que hacemos y en el otro. Hablando ya un poco de literatura infantil, digamos a nivel general, que obviamente es uno de los campos que ustedes han explorado mucho, digamos, hay de pronto una opinión un tanto superficial sobre la literatura infantil, que diría que está un poco encasillada, o que tal vez es un poco esquemática o rígida. Pero sin embargo, digamos, cuando yo por ejemplo estaba leyendo algunos de los libros y títulos que pude encontrar, me sorprendió mucho que es evidente que ustedes exploran una amplitud infinita de temas. Es como que no se sienten constreñidos, sino que simplemente utilizan distintas estrategias al momento de contar distintas historias. Entonces me quedó la idea de que tal vez es la variedad y la versatilidad lo que prima en sus obras. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿O? La variable, lo variable, lo versátil de las obras. ¿Sabes? Yo siempre he pensado con Jairo, siempre hemos hablado un poquito de lo cotidiano. Sí, así hablemos del futuro, hablemos del pasado. Si sea un libro de ciencia ficción, son como historias muy cotidianas. Sí, creo que la cotidianidad es tal vez lo que une todos los trabajos que hemos hecho y todos los libros que pasan. Digamos, en este libro del futuro que es de ciencia ficción, que se llama Pinturas Rupestres, es el viaje de vacaciones de un niño que decide irse a la Tierra a vivir en otro planeta. Yo sé que no parece tan cotidiano, pero en ese contexto tal vez sí sea cotidiano. Es muy normal viajar entre planeta y planeta. Entonces vienen de un planeta muy lejano, llegan a la Tierra y a visitar a su abuela. Claro, pasa algo que tal vez ya nos deje de ser cotidiano,
que es que ella le muestra las pinturas rupestres. Pero bueno, realmente es un viaje de vacaciones, es enfrentarse a esos antepasados que nosotros también nos enfrentamos cuando, no sé si han ido a ver alguna pintura rupestre, y si van al Guaviare y ven esas pinturas, de pronto también es lo que le pasa a uno cuando llega y se enfrenta con eso. Entonces puede ser de ciencia ficción o puede ser también una niña que pierde a su padre como camino a casa, que es algo que pasa muy cotidianamente, pero claro, la forma en la que abordamos la historia, pues bueno, puede llegar a parecer muy fantástica, pero si uno ve y desglosa bien la historia es algo muy cotidiano. Ya ahorita te voy a preguntar algo sobre, por ejemplo, el acceso a tus libros, porque me llamaba la atención buscando, de hecho, en la Filbo, tu bibliografía y la de Jairo, me encontré una antología poética que ilustraste ya hace casi 20 años, de Claudia Lee, se llamaba A la orilla del agua. ¿Y dónde conseguiste eso? En el Pabellón de México. Sí. Este fue mi primer libro ilustrado. Antes, pues bueno, hice el soldadito de pluma para Norma. Y después esta editora canadiense que se llama Patricia Aldana, que es tal vez otro referente muy importante en mi carrera como ilustrador. La verdad es que uno necesita mucho apoyo, necesita mucha suerte, necesita mucho apoyo y necesita encontrar esas personas que crean en uno. Y eso no es nada fácil. Y María Osorio fue una de estas personas y Patricia Aldana fue otra de esas personas. Entonces es una antología que, no sé cuál era tu pregunta, pero bueno, te interrumpí. Pero bueno, que fue mi segundo libro, tal vez ilustrado, que fue el comienzo, pues no sé, era muy increíble poder estar ilustrando a los 23 años, creo, para una editorial canadiense. Entonces fue algo muy bonito. No sé cuál era tu pregunta porque te interrumpí. De hecho, seguía era que me pareció muy curioso, por ejemplo, ya en principio ilustrar poesía, digamos, es algo que no me lo había encontrado y me pareció fascinante, porque la poesía, pues digamos, es su propio cuento, y cómo tratar de poner en imágenes tal vez algunas de las cosas que podría evocar la poesía, y era una antología de poetas latinoamericanos, entonces, no sé, digamos, esa idea de poder poner en imágenes tal vez conceptos muy abstractos o evocaciones un poco muy elevadas o muy personales, digamos, ¿eso fue un reto o te generaba curiosidad? Pues mira que en ese momento yo solamente estaba emocionado por hacer un libro. No me detuve a pensar que era poesía. Y tal vez fui muy literal con ciertas imágenes, o no sé cómo. La verdad, simplemente quería hacerlo y lo terminé haciendo. Hoy en día me ponen a ilustrar poesía y yo me aterro un poco, ya como que, uy, no, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a, yo con todo este lenguaje que ya manejé tan narrativo, cómo voy a ilustrar poesía? Y creo que ningún editor de poesía me contrataría a mí hoy en día para editar poesía. Y tal vez no soy el más adecuado para ilustrar poesía, porque ese es otro lenguaje muy distinto al que yo manejo. Tal vez quisiera, a decir verdad, hay un libro que quiero ilustrar de poesía, que espero algún día, de Lina Alonso, que es alguien que es una poeta que va sin duda a llegar pronto al mundo editorial fuertemente, y me gustaría poder tener el lenguaje para ilustrar poesía, pero no es en particular lo mío. Y eso me lleva a una de las siguientes preguntas sobre tus futuros proyectos y tal vez como, digamos, yo entiendo que estás dedicado obviamente hace muchos años a ilustrar tus propias creaciones y a trabajar con Jairo, a darle vida a tus propios personajes, pero digamos, ¿hay algún libro tal vez que te haya marcado, algún clásico, digamos, si se hiciera alguna adaptación para niños de, yo qué sé, El Quijote o digamos un proyecto de este tipo, es algo que a ti te llama la atención? Digamos, ponerle tu estampa de pronto a imágenes que son un poco ya muy conocidas, pero que sería interesante explorar con tus lentes, digamos. La verdad no pienso mucho en hacer obras clásicas, pero siempre hay obras clásicas magníficas para hacer. Y a decir verdad, Jairo tiene la intención
algún día de hacer la Biblia, ilustrar. Y bueno, ya hay un francés que empezó a hacer, entonces nos frenó un poco ese proyecto, pero ese sería un proyecto muy divertido, pero claro, sería una adaptación muy a lo Jairo y me parecería muy chévere hacerlo. De resto no he pensado mucho en hacer adaptaciones, a decir verdad, los libros que veo a futuro son muy personales y son míos, a decir verdad, con textos míos, historia. Pero vamos a ver, claro, yo voy a seguir siempre trabajando con Jairo porque, como te digo, me gustan mucho las historias de él. Y con los autores que vengan, porque sí me gustan sus historias. Y ya para finalizar, este año tú y Jairo obviamente recibieron un premio de las librerías Navarra 2023 por tu último proyecto, Relato del Pleistoceno, el cual estuve buscando y no lo pude encontrar. Y ahorita te voy a preguntar un poco sobre eso. Digamos, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo se sintió recibir el premio, tus pensamientos respecto a los premios en general? ¿Se veía como algo que podría llegar en algún momento, o llegó como una sorpresa? Pues bueno, este libro fue un parto, fue un libro de mucho tiempo de trabajo, 4 años y medio de trabajo. Yo, solo trabajando las ilustraciones, me dio por hacer una técnica muy detallada, muy elaborada, y cuando yo terminé este libro estaba harto, estaba cansado, acabamos de pasar pandemia, mi padre había muerto, hemos dicho todo mal, todo había sido muy mal, y fue una caricia realmente ese premio, porque es un premio de los libreros, ¿sí? No es de una editorial. Muchas veces las editoriales tienen intereses económicos, entonces le apuestan a ciertas cosas muy comerciales. Esto es un premio de libreros, son de las personas que leen. Yo no los conozco a ellos, yo nunca he hablado con ellos, ni tengo relación con los libreros de Navarra. Entonces se me hizo muy increíble, realmente fue muy gratificante recibir ese premio en particular de estas personas que son lectoras y que conocen el medio, conocen su público. Eso fue algo muy bonito. ¿Y qué es lo que pienso de los premios? Bueno, en este caso eso, pues, me parece, a mí está chévere, es muy importante participar en los premios. Con Jairo participamos en el premio A la Orilla del Viento del Fondo de Cultura hace unos años con Camino a Casa y lo ganamos, y ese premio nos abrió todo. Sí, pues bueno, a decir verdad, yo he ido avanzando poquito a poquito a punta de premios. Yo entré en este mundo editorial participando con una ilustración en el Congreso de la IBI que se organizó en Cartagena de Indias, y hice una ilustración y me lo gané. Y me llevaron a Cartagena y conocí editores y conocí escritores. Yo quería ser animador, yo quería hacer otra cosa en un momento. Y de pronto me vi en este mundo de libros ilustrados con gente chéverísima. Conocí a María Osorio en ese momento, conocí a Patricia Aldana en ese momento. Entonces fue como, a mí me abrió el mundo editorial se me abrió en ese momento. Y después, con el premio del Fondo de Cultura, fue como una afirmación de que eso era lo que yo tenía que hacer como en mi vida. Y claro, después de eso yo no quería, Jairo siempre me dice como, bueno, hagamos este libro para tal premio, no sé qué, y está bien, listo, viene plata, está chévere eso, pero yo también pienso que los premios son muy para arrancar, para empezar. En cambio, estos premios como el de Navarra, yo no me postulé. Sí, yo no fui el que fueron los mismos libreros. Eso ya es algo como otra cosa un poquito más allá que me parece más honorífica, porque no es mi deseo de participar ni de ganar plata con eso, sino pues ya es alguien que esté diciendo sí, eso es. Y ya para finalizar, ustedes tienen una amplia bibliografía, tienen muchos proyectos y han hecho muchos libros. Y buscando en la Filbo, digamos, buscando sus libros en distintos pabellones y con distintas editoriales, es un poco complicado encontrarlos todos o una amplia variedad. Digamos, hay librerías que tenían uno o dos
y otras que de pronto tenían este otro pero no este. Y entonces, digamos, en el evento en el que estábamos ahorita, decías que, por ejemplo, hay un libro que solo está en Chile. Digamos, ¿cómo funciona un poco la publicación de tus libros? ¿Y te parece que, digamos, debería ser más fácil tal vez el acceso para poder leerlos, digamos? Pues bueno, no solamente mis libros, a los libros de absolutamente todas las personas, pues la producción colombiana está siendo, a nivel de literatura infantil, está siendo poderosa a nivel mundial, ¿sí? Tanto que ahorita hablan de eso, que yo, bueno, el caso es que sí hay una producción bien importante y el libro tiene muchos peros. Para transportarlo entre fronteras, pues es un libro pesa. Entonces el transporte ya a nivel económico es muy difícil de costear eso y no hay tantos incentivos estatales para eso. Entonces sería bueno que esto pasara, que todos nos uniéramos un poco más y en vez de que hubiera una competencia entre editoriales y entre países, hubiera una circulación y un flujo de todos estos libros. Eso a mí se me hace muy importante que todavía no lo hemos, yo creo que lo estamos construyendo, porque sí hay un gran interés en que esto pase, pero no es fácil, para nada fácil encontrar los libros. Y pues bueno, digamos, si quieres encontrar algunos de los libros acá, pues claro, es por editoriales, entonces vas a Babel Libros, encuentras UC, que lo estabas buscando, entonces está en Babel Libros. Ellos casi tienen muchos de esos libros o en el Fondo de Cultura o en Random House, entonces sí toca, pero yo creo que eso le pasa a la mayoría de los autores que tienen libros en diferentes editoriales. No vas a encontrar todos en un solo sitio, a menos que sea una librería especializada, que han empezado a existir librerías especializadas en Bogotá y en diferentes partes de Colombia. Entonces, pues Mr. Fox es una de ellas, Babel Libros es otra de ellas, y así sucesivamente. Vale, Rafael, pues muchísimas gracias por haber compartido un pequeño espacio con Zona de Arte Alternativo. Te agradecemos muchísimo y fue un privilegio y un placer charlar contigo sobre tu obra y tus proyectos, tu trayectoria y lo que se viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nos veremos.